Vamos a comenzar nuestro servicio, como siempre, con una oración para entregarle a Dios este tiempo. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido llegar hasta aquí, Señor. Por tu gracia, por tu misericordia, por tu infinito amor, es que estamos aquí, Señor. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que ofrecerte, Señor. Lo acabamos de cantar y de declarar. No tenemos nada que valga la pena, pero lo poco que somos y lo poco que tenemos es tuyo, Señor. Tú puedes tomarlo en el momento que tú quieras y puedes hacer con nosotros lo que tú quieras, Señor. Por eso venimos a rendirnos hoy en totalidad delante de ti, Señor. Gracias por todo, gracias por la palabra que hoy vamos a recibir y te pedimos en el nombre de Jesucristo que esa palabra nos mueva, nos redarguya y nos haga entender, Señor, cuál es nuestro propósito dentro de tu plan perfecto, dentro de tu voluntad, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, pues no sé ustedes, pero yo creo que hoy tuve un día un poquito pesado y si les soy sincero, llegamos aquí corriendo casi a la hora del servicio y la verdad sí con mucha carga sobre nuestros hombros. Pero cuando llegamos a este lugar, no sé si te pasa a ti, espero que sí, desde que cruzas esa puerta, todas tus cargas son quitadas. Y puedes estar aquí sentado, arrodillado, de pie, como tú quieras, puedes estar aquí adorando a nuestro Señor. Y fíjate que el día de hoy, el tema, pues es de los temas que a veces no nos gustan mucho, pero el Señor ha estado hablando muy fuerte estas últimas semanas y pues nosotros tenemos que hablar lo que Él nos pone. De manera que el tema de hoy se llama "Lo que cargas te pesa". Y vas a decir, bueno, ¿cómo lo que cargo me pesa? Pues sí, te pesa. Si lo estás cargando, te pesa. Yo tengo una frase que, bueno, los que me conocen de hace tiempo saben que en muchas ocasiones la uso, y yo les pregunto y te pregunto a ti también, tú que nos ves desde las redes, tú que nos sigues por medio de las redes, y a los que están aquí también, si alguien me puede decir cuánto pesan 5 kilos de tortilla. ¿Cuánto pesan? 5 kilos. ¿Cuánto pesan? 5 kilos, ¿sí? 5 kilos. Bueno, pues yo te puedo decir que pesan las cuadras que tengas que caminar con ellos. Porque cuando recién los compras y te los dan 5 kilos, los tomas en tu mano y como si nada. Pero si yo te digo, vete caminando de aquí hasta el centro de la ciudad con esos 5 kilos de tortilla, yo te aseguro que en media hora tú ya estás queriendo tirarle esos 5 kilos de tortilla porque ya pesan mucho. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que, es un ejemplo que yo pongo porque la pregunta, ahora sí, la pregunta que va para ti y la que me interesa que respondas, ¿qué tanto pesa lo que has venido cargando en tu vida? ¿Qué tanto pesa? ¿Qué tanto pesa esa desilusión que algún día tuviste? ¿Qué tanto pesa ese abandono paterno o materno que viviste? ¿Qué tanto pesa esa traición que algún día quizás alguien te hizo? ¿Qué tanto pesa la enfermedad que tienes años arrastrando? ¿Qué tanto pesan? No sé si te has dado cuenta o has sido consciente del peso que has venido cargando en tu vida porque simple y sencillamente no lo has querido soltar. No lo has querido soltar. Y fíjate que esto es algo que nos pasa a todos absolutamente. A mí también me sucedió. Durante muchos años de mi vida yo vine cargando con muchísimas cosas,
Pero el día que yo conocí a Jesús y el día que me hice consciente de lo que significaba ser hijo de Dios y de lo que había para mí en bendiciones, y decidí soltar esas cosas, en ese momento me di cuenta cuántos años cargué inútilmente con tantas cosas en mi cabeza, en mi corazón, en mi alma, con resentimientos, con rencores, con odios, con enemistades, con insatisfacción, con incapacidad. Porque mientras más vas cargando las cosas, obviamente más te pesan, y mientras más te pesan, más te agobian y te aplastan. Y llega un momento en que no puedes ya, no tienes fuerzas ni siquiera para aventar las cosas. Y eres aplastado por todo aquello que vienes cargando. Eres marcado, eres cargados por todas esas cosas que traes sobre tus espaldas. A veces esta carga nos lleva a sentirnos abrumados. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchas veces estamos enamorados de esa carga. Yo comparo esto con lo siguiente. Yo creo que tú alguna vez has ido al mercado a comprar tu despensa. Y no sé tú, pero cuando yo voy en lo personal, yo llevo una bolsa pequeña. Pero cuando voy con mi querida esposa, llevamos unas bolsas enormes, enormes. Y vas tú y llegas al mercado con tu bolsa vacía. Y empiezas a comprar todo lo que vas necesitando, y esa bolsa cada vez se va haciendo más pesada, y tú te das cuenta que todavía te falta caminar muchísima distancia en el mercado, y dices, pero si ya llevamos las bolsas llenas, ¿cómo todavía tenemos que ir hasta allá por más cosas? Y traes más bolsas, y sales de allí cargando con un mundo de bolsas, queriendo llegar al auto para bajarlas allí, dejarlas, y ya decir, ya no quiero más. Así sucede con nuestras vidas. Cuando comenzamos a caminar en la vida, nacemos, fíjense bien qué tremendo es esto, nacemos sin cargas. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O tú crees que un bebé tenga cargas en su corazón, en su mente? No las tiene. Pero conforme vamos creciendo y vamos siendo conscientes y vamos conviviendo con las personas, nos vamos llenando de situaciones que nos van moldeando nuestro carácter de manera positiva o negativa. Depende qué tipo de cargas sean las que están poniendo sobre nosotros, ¿verdad? Pero llega un momento en nuestras vidas donde decimos, yo ya no quiero más. Pero a veces no sabemos cómo deshacernos de esas cargas. Y las seguimos cargando por muchísimos años más. En Mateo 11:28, yo sé que se lo saben de memoria, pero lo vamos a leer, porque en las redes hay gente que no conoce el pasaje. Mateo 11:28. ¿Ya lo tenemos? ¿Me dicen amén? ¿Ok? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es una de las primeras promesas que entraron en mi corazón de parte del Señor. Porque cuando yo escuché esto, el Señor te está diciendo, tú que estás cansado, tú que estás cargado, tú que ya no puedes, tú que ya no soportas todo lo que vienes cargando sobre de tu persona,
ven a mí, ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Fíjate bien lo que dice el Señor. Dice, tomen mi carga, tomen mi yugo, porque ese es fácil de cargar. ¿Y por qué es fácil de cargar el yugo de Jesús? Porque toda la carga, mi hermano, ya fue puesta sobre Él. Tú no tienes que cargar nada, porque Él ya lo cargó por ti. Pero para que esa promesa entre en tu corazón, necesitas escucharlo y creerlo. Porque muchas veces llegamos a los pies del Señor y durante muchos años todavía seguimos cargando cosas. A mí se acerca gente y me dice, pastor, ¿cómo le hago para ya no sufrir por esto? ¿Cómo le hago para ya no estarme acordando de que mi esposa o mi esposo me engañó? ¿Cómo le hago? Pues la respuesta es fácil. Lo acabamos de leer. Ve a Jesús, acércate a Jesús, entrégale tus cargas. Pero a veces soltar las cargas es difícil porque nos cuesta mucho trabajo renunciar a lo que nosotros creemos que es el control de nuestra vida. Y es tan sencillo como esto. Comenzamos a caminar en los caminos del Señor y de repente hay momentos en que nos sentimos tan agobiados y tan cansados, incluso físicamente, que lo que menos tenemos es ganas de venir acá. No tenemos ganas, simplemente decimos, no quiero ir, no quiero. Porque no nos damos cuenta que esas cargas que traemos son las que nos están impidiendo caminar. De otra manera, diríamos, ¿sabes qué? Estoy muy cansado, me siento muy agobiado, pero voy a ir al Señor a entregarle a Él mi cansancio físico y mi cansancio emocional y espiritual. Pero a veces nos cuesta muchísimo trabajo, muchísimo. Yo conozco amigos que son hermanos, son cristianos, y toda su vida han batallado con las mismas cargas y problemas. Las mismas. Incluso predican, enseñan la palabra, incluso son líderes muchas veces algunos de ellos, pero hay problemas y hay cosas en sus vidas que nunca se han atrevido a soltar, nunca se han atrevido a entregárselas al Señor. Y esa es la enorme diferencia entre los que aprenden a descansar en Jesús y los que pues le dan una parte de las cargas, pero se quedan con otra. Se quedan con otra. Porque sienten que eso lo pueden controlar. Y al final del día nos damos cuenta que pasan los años y nunca lo pudimos controlar. Entonces, ¿qué debería ser más fácil? Pues debería ser más fácil entregar las cargas. Pero desgraciadamente, eso es en ocasiones muy difícil. En Filipenses 4, la carta a los Filipenses, ¿sí saben quién escribió la carta a los Filipenses? Pablo, muy bien. La carta a los Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. ¿Ya lo tienen? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué nos está diciendo la palabra? No te afanes por nada. Qué difícil es eso, ¿verdad? Es difícil, porque ¿sabes qué? Lo vivimos todos los días. Hace unos minutos, y puedo decir unos minutos, estábamos afanados queriendo limpiar un espejo.
Y no se dejaba el espejo. No se dejaba. Tenía unas manchas de esas como de agua y no se le quitaban y no se le quitaban. Y le pusimos muchas cosas para quitarlo. Le tallamos de un modo, le tallamos de otro, le tallamos de una manera. Le pusimos vinagre, le pusimos alcohol, le pusimos de todo. Y estábamos afanados queriendo quitarle la mancha al espejo. Pero ¿sabes qué? Estábamos tan afanados en esa minimez que estuvimos a punto de llegar tarde al servicio de hoy. ¿Te das cuenta? Hasta que dije yo, ya, se acabó. No se puede, vámonos. Ya mañana veremos con qué lo limpiamos y veremos si se le quita o no se le quita, ¿verdad? Pero por lo pronto, esas cosas mínimas, y estamos hablando de una simpleza, te pueden hacer perderte de cosas grandes y maravillosas. ¿Qué no será con las cosas que realmente nosotros consideramos que son importantes en nuestra vida? He conocido gente que perdieron un ser querido hace muchos años. Y yo no digo que no sientas nada por un ser querido que se va, que parte antes que nosotros. Pero ¿sabes qué? 20, 30 años y no poder superarlo, te estás perdiendo de bendiciones que el Señor tiene para ti por no entregar ese dolor tuyo a Él. No te estoy diciendo que seas insensible, porque solamente nosotros sabemos cuánto amamos a las personas. Pero ¿sabes qué? Llega un momento en que tú tienes que decir, Señor, te entrego mi dolor. Te lo entrego, Señor. Siempre le voy a amar a esa persona, siempre lo voy a recordar, pero te entrego mi dolor, porque con ese dolor tú no vas a poder seguir avanzando en la vida. Y así nos pasa con tantas y tantas y tantas cosas. Y eso nos impide a nosotros entregar cosas que deberíamos creer que deben ser entregadas al Señor. Desde un principio, desde que suceden. Cuando te sucede algo malo en ese momento, Señor, te lo entrego. Si algo no salió como esperaba, Señor, lo pongo en tus manos. Si no sé cómo salir de un problema, Señor, aquí está el problema, te lo entrego, haz con él lo que tú quieras, Señor. Dame instrucción y dime qué debo hacer yo. Pero no lo hacemos porque nos cuesta muchísimo trabajo. A veces no somos capaces de entregar ni nuestro tiempo ni nuestros talentos y habilidades al Señor. Y conste que tú y yo sabemos que todo eso proviene de Él. Que si tú tienes un talento, una habilidad o un don, proviene de Él. Y aún sabiendo que proviene de Él, nos negamos muchas veces a entregárselo a Él. ¿Verdad que sí? Si tú vas a Mateo 25, del 14 al 30, vas a encontrarte una parábola. Mateo 25, dijimos del 14 al 30, perdón. Vas a encontrarte la parábola de los talentos. Y en esa parábola tú puedes ver cómo habla aquí, dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Fíjate bien qué importante es esto. Y luego se fue lejos. Cuando Dios pone un don en nosotros, lo está poniendo porque Él nos va a dar la capacidad de llevar a cabo y de desarrollar ese don.
Pero para que tú lo desarrolles, es necesario que se lo entregues al Señor. ¿Sí? A veces me han preguntado a mí también, pastor, ¿por qué yo cuando oro por una persona puedo ver ciertas cosas, puedo entender qué está pasando? Porque tienes un don. Pero ¿sabes qué? Mientras no entregues ese don a quien te lo dio, ese don no va a crecer. Allí se va a quedar dormidito, porque estos hombres, al que le dio 5 talentos, al que le dio 2 y al que le dio 1, tenían ciertos dones. Esos dones eran los talentos que el Señor les estaba entregando. Pero hubo quien los multiplicó. El que tenía muchos dice que lo multiplicó. Al que le dieron 5 entregó 10, al que le dieron 2 entregó 4, pero al que le dieron 1, ese fue y lo escondió. Y dice que lo escondió porque tuvo miedo de perderlo. El único talento, el único don que tenía, y estaba escondido. ¿Por qué? Porque aún sabiendo que todo viene de Dios, nos negamos muchas veces a entregárselo a Él, para que Él nos pastoree, para que Él nos ayude a desarrollar ese don y para poder multiplicarlo y devolvérselo multiplicado. Porque esa multiplicación viene de Él también. O sea, ni siquiera tendríamos que hacer nada, simplemente ponerlo en sus manos. Pastor, es que yo tengo mucha facilidad para hablar con la gente, pero me da pena. Pastor, yo quiero aprender, pero me da flojera. Entonces, ese don o esos dones que Dios puso en ti, allí se quedan, porque aún eso nos negamos a entregarle a Él. A veces, bueno, no a veces, todo el tiempo, Dios nos invita a confiar en Él, a entregarle lo que somos y lo que tenemos, a someternos a su voluntad y a dejar que Él sea quien nos dirija y quien nos enseñe. ¿Y qué pasa cuando yo no hago esto? Bueno, ya hablamos de que para empezar, esos dones o esos talentos que Dios pone en ti no se desarrollan, se quedan allí. Pero además, a veces nos preguntamos por qué algunas personas dicen o sienten o hablan de que el Espíritu Santo les habla. El Espíritu Santo les dice y les da dirección. ¿Qué tengo que hacer yo para que el Espíritu Santo me hable y me dé dirección? Fíjense que hoy como cada 15 días tuvimos una reunión de pastores donde nos reunimos a orar por un avivamiento del Espíritu Santo. Y hay algo importante que se da en esas reuniones, porque todo mundo pedimos ser llenos del Espíritu Santo. Todo mundo pedimos ser usados por el Espíritu Santo, ser inspirados por Él. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a manifestarse en nosotros, somos los primeros en detenerlo. A veces porque nos da miedo, a veces porque empezamos a sentir cosas que nunca habíamos sentido y nos da miedo. A veces comenzamos a experimentar cambios para los que no estamos preparados. Y ¿sabes qué, mi hermano? Nunca vamos a estar preparados. ¿Sí recuerdas qué pasó en el día de Pentecostés? El Espíritu Santo descendió, dice la palabra, en forma de lenguas de fuego sobre todas las personas que estaban reunidas, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Algunos cayeron, otros andaban como embriagados, comenzaron a hablar en lenguas. Es decir, el Espíritu Santo se presentó, y el Espíritu Santo, mi hermano, no pide permiso para actuar en tu vida. Cuando el Espíritu Santo comienza a actuar en ti,
tú pierdes el control de ti mismo. Pero si tú lo permites, el Espíritu Santo comienza a tomar control de ti y de tu vida. Y te comienza a hablar. Y te va a cambiar todo. Va a cambiar tu manera de hablar, de vestir, de actuar, de trabajar, de moverte, de congregarte. Va a cambiar tu manera de estudiar la palabra. Va a cambiar tu manera de comprender la palabra. Pero para que esto suceda, necesitas no frenarlo. Porque ese miedo a veces nos invade y decimos, no, espérate, no sé qué me está pasando. No importa qué te esté pasando, mi hermano. Si tú estás invocando al Espíritu Santo de Dios y el Espíritu de Dios desciende sobre ti, es porque Él quiere tomar control de tu vida. Y me preguntaban también hace unas horas que qué diferencia había entre que el Espíritu Santo esté en ti, en estar lleno del Espíritu Santo, y en que el Espíritu Santo esté sobre ti. ¿Sí entiendes la diferencia? Ok, eso quería escuchar. Tenemos que ser sinceros, porque a veces, por no vernos mal o por no parecer que no sabemos nada, nos quedamos callados. Pero ¿sabes qué? Te voy a explicar cuál es la diferencia. Cuando tú recibiste a Jesucristo y lo aceptaste como Señor y Salvador, cuando declaraste que Él es el Hijo de Dios y que Él resucitó de entre los muertos, tú recibiste Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora está en ti. Todos los que hemos recibido al Señor y creemos en Jesús, tenemos Espíritu Santo. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos convence y el que nos hace llamar a Jesús Señor. Nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que te hace declarar que Jesús es el Señor. Pero muchos nos quedamos allí, en ese nivel. Creo en Jesús, tengo Espíritu Santo, soy salvo y ya. Es todo. Con eso nos conformamos. Pero fíjate bien que cuando hablamos de Pentecostés, dice la palabra que fueron llenos del Espíritu Santo. También dice la palabra que cuando Jesús fue bautizado fue lleno del Espíritu Santo. Y también dice la palabra que cuando Pablo se convirtió fue lleno del Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Y qué sucedió enseguida cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Comenzaron, en el caso de Pentecostés, a hablar en lenguas, a comportarse y a moverse como no lo habían hecho otras veces. Comenzaron a ejercer los dones. Los apóstoles y todos los que salieron a trabajar para el reino. Es decir, fueron movidos. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, eres movido a actuar y a trabajar para la obra de Dios. Cuando Jesús fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo, dice enseguida, y el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Sí? Lo movió y Jesús obedeció al Espíritu Santo. Los discípulos obedecieron al Espíritu Santo y se movieron y se fueron a las naciones a predicar el Evangelio y no los detuvo nada.
Pablo fue movido por el Espíritu Santo y se convirtió en el, podemos decir, en el apóstol más poderoso y más usado por Dios. Porque fue usado de una manera tremenda, porque cuando fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo movió. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos y nosotros? En que ellos recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, pero enseguida obedecieron a la voz del Espíritu Santo. Y cuando tú obedeces al Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo está sobre ti. Que el Espíritu Santo gobierna tu voluntad, gobierna tus acciones, gobierna tus palabras, gobierna tu manera de actuar, tu manera de vestir, gobierna todo en ti. Pero cuando tú sales de este lugar y sigues hablando como siempre hablas, sigues maldiciendo como siempre maldices, sigues señalando y acusando y juzgando como siempre lo has hecho, mi hermano, tú no has sido lleno del Espíritu Santo. Y mucho menos podemos decir que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo llega, todo necesariamente es transformado. Todo es hecho nuevo, dice la palabra. En Hechos 10:38, vamos al libro de los Hechos. Hechos 10:38. Bueno, vamos a leer desde 37, dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando el Espíritu Santo está sobre ti, tú eres ungido. Y cuando eres ungido, recibes poder. Y cuando recibes poder, tendríamos que andar caminando como Jesús, haciendo bienes por todas partes, sanando enfermos en el nombre de Jesús, resucitando muertos, curando heridos, enseñando la palabra con poder y con denuedo como lo hacían los primeros discípulos. Pero muchas veces nosotros mismos pedimos el Espíritu Santo, pero no estamos dispuestos a movernos o a ser movidos por Él. Y por cuanto no estamos dispuestos a esto, no podemos ser ungidos con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios sobre nosotros. Y por eso, mi hermano, es que muchas veces tú vas a poder vivir una vida completa y nunca haber experimentado en verdad la llenura del Espíritu Santo. Pudiste ser un congregante de paso, un congregante que viene, que asiste, que escucha, que le gusta lo que escucha, pero hasta allí. Pero mi hermano, tu vida es transformada cuando tú decides permitir que el Espíritu Santo gobierne sobre ella. Y a veces te va a cambiar todo, en verdad te va a sacar de donde estás, te va a cambiar el trabajo, te va a cambiar de casa, te va a sacar de tu casa, porque necesita hacerlo para poder gobernar tu vida conforme al propósito de Dios.
Y cuando tú empieces a caminar en esa vida, vas a darte cuenta que en verdad todas las cosas que habías venido cargando a lo largo de tu vida, las cargaste en vano. Porque en ese momento tú te vas a dar cuenta y vas a decir, ¿qué necesidad tenía yo de guardar en mi corazón tanto rencor contra esta persona? ¿Qué necesidad tenía yo de estar sufriendo por alguien, o por un padre, o por una madre, o por una novia o pareja, cuando las cosas podían haber sido mucho más fáciles y sencillas de caminar? ¿Qué necesidad tenía yo de venir jorobado, cargando tantas y tantas cosas y maldiciones y cadenas de amargura de mi familia, porque nunca fui consciente de lo que venía cargando sobre mí? Y cuando el Espíritu Santo se presentó ante mí, lo rechacé o lo detuve, porque no le quise entregar todo eso que Él me estaba pidiendo que le entregara. ¿Cuántas veces nos tendremos que arrepentir de las cosas que no hicimos, de las cosas que nos negamos a hacer, porque queríamos seguir cargando, porque nos enamoramos de esa carga? Cuando el Espíritu Santo fue sobre los discípulos de Jesús, ¿tú crees que el mundo cambió para ellos? ¿Sí? Pues no, mi hermano. El mundo no cambió. El mundo siguió siendo igual, el mismo. Es más, se hizo peor para ellos porque ahora eran perseguidos. Pero el mundo no cambió para ellos. Lo que cambió fue su manera de caminar en el mundo. Porque Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, ¿verdad? Jesús nunca pidió eso, que nos quitaran del mundo, pero siempre dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Es decir, el cambio que sufrieron ellos no fue de afuera hacia adentro, fue de adentro hacia afuera. Y ese es el cambio que tú y yo necesitamos, mi hermano. Porque muchas veces estamos esperando que la situación cambie a nuestro alrededor para poder entonces hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Pero mientras no se cambian las cosas, yo sigo igual. Entonces, si yo sigo igual, ¿cuándo van a cambiar las cosas a mi alrededor? Nunca, nunca. Porque el verdadero cambio se genera de adentro hacia afuera. El mundo no cambia. El mundo está hecho y está diseñado para hacernos sufrir y tenernos sometidos. El mundo está diseñado para que vivamos mal. La forma en que yo camino en este mundo es lo que cambia cuando yo entiendo quién está en mí y sobre mí. Cuando yo entiendo que el Espíritu Santo está sobre mi persona, no me importan las cosas que suceden alrededor, porque yo estoy enfocado en lo que Dios quiere que yo haga. Y lo demás se va acomodando a mi alrededor. Lo demás se va ajustando a mi alrededor. Porque si yo primero pretendo cambiar todo esto, nunca voy a poder. Nunca voy a poder. Si yo pretendo que todos los de esta colonia vengan aquí, salgo a la calle y les digo vengan, nunca van a venir. Pero cuando tú, que vives aquí y eres conocido aquí, y la gente te conoció siendo lo que eras y te puede ver hoy siendo lo que eres en Jesús,
ese cambio se empieza a generar desde dentro de tu persona y llega a los demás. Porque tu familia comienza a ver, o te comienza a ver muchas veces como bicho raro. ¿Sí? Oye, a ver qué pasó. Este ya no es el mismo. Antes hacía esto, hoy ya no lo hace. Antes tomaba, hoy ya no toma. Antes se drogaba, hoy ya no se droga. Antes hablaba malas palabras, hoy ya no las dice. Antes era flojo, hoy es trabajador. Antes a todo mundo maldecía y hoy se la pasa bendiciendo a todo mundo. Pues ¿qué le hicieron a este? ¿Le lavaron el cerebro? Sí, nos lavaron el cerebro. Nos lo lavaron de tal manera que sacaron toda la porquería que había en nuestro cerebro, y el Señor puso a su Espíritu Santo a morar en nosotros. Y por cuanto hoy mora el Espíritu Santo en nosotros, nosotros podemos ser esa diferencia en el área en que nos movemos. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede es porque yo estoy permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en mí y sobre mí. Y renuncio al control de todas las cosas que según yo controlaba. Que si te pones a analizar, al final de cuentas, no controlábamos nada, mi hermano. Ni nuestra vida podíamos controlar, menos otras cosas. Pero cuando tienes el poder del Espíritu Santo en ti, ya no lo controlas tú, lo controla Él. Y si Él lo controla, entonces vas por buen camino y vas a llegar a buen destino, que eso es lo importante, llegar a buen destino. Porque el camino nunca va a ser agradable, nunca va a ser allanado, siempre va a ser un camino escabroso. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Así que si estás esperando a que se terminen tus problemas, nunca se van a terminar. Te tengo esa mala noticia. Nunca se van a terminar. Pero también te tengo una buena noticia. Jesucristo va a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Dáselo, porque esa es nuestra seguridad. Yo me puedo dar cuenta que no soy capaz de hacer nada, que no he servido para nada en esta vida. Pero si yo tengo al Espíritu de Dios morando en mí, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y por cuanto Cristo vive en mí, la manera en que yo camino ahora en este mundo se tiene que ver diferente. Yo no puedo ser el mismo, porque si yo soy el mismo, con mis actitudes estoy negando a Jesucristo. Estoy negando que Él vino a rescatarme. Y me estoy perdiendo de todas las cosas que Él tiene para mí. Fíjate bien, en la mañana, te repito, estaba en una reunión con pastores y te das cuenta de muchísimas cosas, o sea, y es verdad, nosotros muchas veces de manera religiosa pedimos que el Espíritu Santo venga, pero ¿sabes qué, mi hermano? El Espíritu Santo ya está aquí. El Espíritu Santo fue depositado por Jesucristo aquí. No necesitamos que venga, Él ya está aquí. Lo que yo necesito es acercarme a Él, anhelarlo a Él, decirle: aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. ¿Y sabes qué? Quizás algún día algunos de ustedes
va a decir, ese pastor está loco. Ese pastor hablaba y de repente como que se le brincaba la canica. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace hacer locuras. Porque dice la palabra que la cruz es locura para los que no creen. Y que también el Espíritu Santo de Dios decidió que por medio de la locura de la predicación, la gente le conociera. Porque predicar es de locos, ¿eh? Pararte aquí a declarar cosas que no ves y que muchas veces la gente no ve, es de locos. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Sí estamos locos, pero estamos locos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Levántate y dale un aplauso y vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta hora, Padre, estamos clamando a ti, Señor. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Queremos rebosar de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ser llamados locos por toda la gente que nos ve allá afuera. Que nos digan, ese que va caminando ahí está loco. Ese que va caminando allí le lavaron el cerebro. Ese que ves tú allí cambió su vida porque dice que Jesucristo llegó a él. Porque dice que ahora el Espíritu Santo vive en él. Está loco ese tipo o esa mujer. Están locos. Sí, Señor, queremos ser llamados locos por ti, Señor Jesucristo. Que el mundo nos señale y nos diga, estos tipos están locos. Y que nosotros en esa locura, Señor, podamos dar de tu Espíritu Santo a toda la gente, Señor. Y que el mundo conozca que tú eres un Dios vivo, que eres un Dios poderoso, que eres un Dios que nos ama y que nos respalda, Señor, porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, y hoy nos rendimos a tus pies y decimos, heme aquí, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.